5, 4, 3, 2. Muy buenas tardes, bienvenidas a este nuevo programa Detrás de las Letras, patrocinado por el Centro Editorial de la Universidad Internacional. Y me acompaña esta tarde la maestra Emma Arriaga y su servidora Rocío Beltrán. ¿Cómo estás, Emma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Pues aquí muy contenta porque estamos iniciando con este primer programa de este proyecto de Detrás de las Letras, que la verdad creo yo que es un proyecto muy interesante, muy bonito, y espero que para nuestro auditorio también le parezca interesante y atractivo. Así es que muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer programa. Los que tuvieron la oportunidad de ver el programa del jueves pasado de Letras de Carne y Hueso, en ese programa hicimos la presentación de esta nueva presentación, donde vamos a estar hablando de lo que hay detrás de las letras. Justamente ese es el nombre que tiene nuestro programa, y nuestra primera edición, pues vamos a explicarles un poquito más acerca de qué es lo que hace el Centro Editorial de la Universidad Internacional. El Centro Editorial no solamente somos dos personas, Emma y su servidora, sino que es un grupo de expertos en diferentes áreas del conocimiento y con diferentes especialidades que conforman el comité editorial. Además de que también el Centro Editorial sirve como centro de prácticas para los estudiantes de diversas carreras en la Universidad Internacional. Por ejemplo, los estudiantes de la carrera de idiomas realizan prácticas profesionales en todo lo que tiene que ver el proceso editorial, en corrección de estilo, en corrección ortográfica, pero no solamente los estudiantes de idiomas, también los estudiantes de diseño tienen oportunidad de participar con nosotros, ilustrando las revistas, diseñando las portadas, participando en el proceso editorial. Hemos tenido también estudiantes de relaciones públicas, de comunicación, que también colaboran en el centro editorial. Entonces, pues también sirve de un centro de servicio y de prácticas profesionales para nuestros estudiantes. Siempre están acompañados de la guía de un profesor que forma parte del comité editorial. Entonces, les vamos a seguir platicando más acerca de este proceso, y como primer programa escogimos hablar de cómo nace un libro. Sí, y ese va a ser nuestro tema de hoy. ¿Cómo nace un libro? Emma, ¿qué te parece el tema? Me parece fascinante el tema porque en realidad nos podríamos imaginar que en qué momento nació un libro, pues está un poquito difícil de poder determinarlo a simple vista, pero en realidad la humanidad siempre ha tenido esa inquietud desde el momento en que empezó a tener un poquito de mayor conciencia. Y así nos podemos ir a las culturas antiguas y aterrizando en una de ellas, pues que es la cultura de la India. En esta cultura encontramos unos textos maravillosos, muy apreciados por toda esta cultura, que son los Vedas y el Mahabharata, en donde hablan de la historia, en algunas de ellas inclusive las batallas que existieron entre los primeros grupos que aterrizaron a su territorio, a su valle, el Valle del Indo. Pero algo que también es bien interesante, Rocío, es que me he dado cuenta y podemos ver que las culturas antiguas prácticamente todas tienen esta necesidad de plasmar, de escribir en algún momento dado sus historias, sus mitos, sus leyendas. Y entonces me voy a lo que son las culturas mesoamericanas, en donde encontramos los textos de los libros mayas. Los textos de los libros mayas, que son el Popol Vuh y el Chilambalam,
Bueno, pues tanto el Popol Vuh, el Chilam Balam, como los Vedas y el Mahabharata están considerados como unas Biblias, como las Biblias de cada una de estas culturas, porque en ambas nos platican el origen de la vida, el cómo se conformó el mundo. De tal manera que por eso es que hacen esta equiparación de conceptos en cuanto a lo que es la Biblia. Pero, ¿qué te parece, Rocío? Si ya que estamos hablando de la Biblia, pues vámonos a la verdadera Biblia. Este libro en el cual está comprendido, pues en términos generales, la historia del pueblo hebreo. Y hablando de Biblia, pues tenemos que irnos hasta lo que es el origen de la palabra. Claro, claro que sí. Muy interesante que mencionas también algunas obras de la literatura, porque podríamos ligar un poco el origen de los libros con el origen de la escritura, ¿sí? Indudablemente están ligados porque pues hablamos de este momento histórico donde la escritura es parte fundamental de este recorrido histórico y de eh, pues origen y cómo llegamos a conocer todas estas historias y todas estas obras que ahora son tan importantes para comprender nuestro pasado. Sí, son textos muy antiguos, muy antiguos. Y fíjate, algo que es sorprendente, o al menos a mí siempre hay cosas que luego de repente me sorprenden, y es que la Biblia, que la reconocemos como el libro sagrado de los hebreos, pues fíjate, Rocío, que no está escrita en hebreo. El idioma original en el que se escribió fue griego, es el griego. ¿Por qué? Porque todo lo que en la Biblia tenemos, todo lo que en la Biblia conocemos, era un mensaje de tradición oral. No estaba escrito, no lo escribieron en algún momento dado. Hay pocos escritos hebreos, porque posteriormente, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se descubrieron algunos escritos hebreos. Pero bien, entonces el 99% del escrito de la Biblia está en griego, porque cuando Alejandro Magno, él dio la orden de que ese documento, esos relatos tan estructurados que tienen el pueblo hebreo, que se escribieran. Y entonces por eso es que se escriben en griego. Y obviamente las traducciones que provienen posteriormente de la Biblia, pues van a partir del griego, luego pasan al latín y así sucesivamente. Pero mira, ya que estamos hablando de las culturas clásicas, pues vamos a ver qué es lo que hicieron los griegos en cuanto a lo que es la literatura. Y mira, algo que a mí me fascina es la mitología. Y dentro de la mitología tenemos un texto muy, muy interesante, que es el libro de Ovidio, que se conoce como Las Metamorfosis de Ovidio. En Las Metamorfosis de Ovidio nos platica todas aquellas transformaciones que hace Zeus. Zeus es muy divertido porque hace muchísimas cosas con tal de conquistar a las bellas ninfas, a las bellas diosas, a las semidiosas, e incluso a las mortales, ¿verdad? Entonces él se transforma en nubes, se transforma en una lluvia de oro, se transforma en un rayo o en un toro, pero el chiste era conseguir los amores de aquellas mujeres, muy a pesar de la rabia y los celos de su esposa, ¿verdad? Entonces, esto de la metamorfosis de Ovidio, pues obviamente son sumamente divertidas. Pero también tenemos literatura un poquito más seria, como es Homero cuando nos platica la Ilíada y la Odisea, o todas aquellas representaciones de los griegos que está considerado como la tragedia griega, ¿no? Y entonces pues tenemos a Esquilo, tenemos a Sófocles con Edipo Rey, con Electra, o a Eurípides con Medea en las Troyanas y Orestes. Bueno, esto obviamente la lista es muchísimo más larga.
Pero vayamos con los romanos. ¿Los romanos qué hicieron? Pues los romanos un poco más pragmáticos, por supuesto, pero vamos a ver, tenemos a Horacio y tenemos al gran Cicerón, Marco Tulio Cicerón, que uno de sus grandes discursos es el discurso a Catilina, en el cual dicen que cuando lo pronunció, el Senado romano retumbó, y fue tan fuerte que al terminar el discurso Cicerón, Catilina salió corriendo y huyó de Roma porque lo estaba descubriendo de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Marco Tulio Cicerón es un texto sumamente interesante. Y bueno, ahora dentro de todavía la tradición romana, empezamos a ver los primeros textos de la tradición cristiana. Y dentro de los textos de la tradición cristiana tenemos, bueno, pues obviamente a San Agustín, muy importante, y a San Jerónimo al cual se le atribuye la primera traducción de la Biblia. Él es el que va a hacer la primera traducción del griego al latín, y por eso es que a esa edición de la Biblia se le conoce como la Vulgata. Y muy interesante lo que dices y que mencionas a San Jerónimo, porque también aquí entra otra disciplina que es la traducción. A San Jerónimo se le conoce como traductor en esa época. Bueno, ya mencionaste, Emma, muchos textos que han estado saliendo desde los Vedas, hasta llegar hasta los discursos romanos, pero vamos a ver en sí qué es un libro, ¿sí? ¿Qué es un libro? Hay dos definiciones que encontramos de libro, una por la RAE que dice que un libro es un conjunto de hojas de papel encuadernadas y que forman un volumen. Esa es la definición más simple que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y la UNESCO dice que un libro tiene que tener determinadas características. Tiene que ser una publicación impresa, no periódica, tiene que contener un mínimo de 50 páginas, tiene que estar editada en un país y tiene que ser puesta a disposición del público, ¿sí? Entonces, haciendo este recorrido, pues, ¿cómo nació el primer libro? Pues desde los sumerios empezamos a ver vestigios de tablillas de arcilla, de madera o de marfil, que era donde se plasmaban como parte de estas historias que nos has contado, que nos has mencionado, que se convierten en textos que aún hoy en día tenemos. Entonces, podemos centrarnos en Mesopotamia y después en Egipto, con este descubrimiento que hacen ellos del papiro, que es una planta que crece a la orilla del río Nilo, ¿sí? Y que se va esparciendo por el Mediterráneo, llega a Grecia, y que en eso se conoce también, hasta que se va transformando de ser como estas tablillas de arcilla, de madera o de marfil, y se transforma en un papiro, en un pergamino, hasta llegar a este objeto que tenemos de un libro impreso. Entonces, se habla mucho del primer libro, de los primeros libros, se dan a conocer con la imprenta, ¿sí? Con la imprenta en 1440 aproximadamente, pero se menciona mucho textos antes de la imprenta. Entonces, son los chinos que empiezan con estas primeras publicaciones y son los que desarrollan el papel como tal, con este magnífico, le dan ya uso a la corteza de los árboles y a formar como el papel, ¿sí?
Sí, no, y también eso nos lleva a que veamos qué pasó con el desarrollo de los textos durante la Edad Media. Durante la Edad Media tenemos una serie de textos que se conocen como los cantares de gesta. Esos cantares de gesta también son muy bonitos, muy interesantes, porque también nos platican las historias por medio de un héroe. Por medio de un héroe como puede ser el rey Arturo, nos platican la historia de un pueblo. Y resulta que entonces los cantares de gesta tienen nacionalidad, fíjate, Rocío. Entonces tenemos los cantares alemanes, que son los cantares de los nibelungos. Los nibelungos que en su momento, en su tiempo, Wagner musicalizó, hizo una ópera, la ópera de los nibelungos, y que para los alemanes es prácticamente la esencia del sentir germánico. Posteriormente también podemos ver dentro de los cantares de gesta, pues tenemos el cantar de Roldán. El cantar de Roldán, que este cantar lo comparten tanto los franceses como los españoles, porque está compartido todo el acontecimiento entre España y Francia. Es en la época de Carlomagno. Roldán es el sobrino de Carlomagno, y entonces ahí nos están platicando cómo fue el principio de la reconquista española, porque es una batalla contra grupos musulmanes. Posteriormente también podemos ver al Cid. Ahora sí que el Cid pues no podía faltar dentro de esta narración de línea del tiempo de la literatura, el Cid campeador, que fíjense que existen dos teorías en cuanto a lo que es el Cid. Tenemos lo que es el Cid literario, el Cid histórico, y el Cid de la leyenda. Este Cid de la leyenda, pues obviamente es el que hace cosas extraordinarias, como el haber ganado una batalla, incluso ya muerto. Ese relato es fascinante, y pues nos hace ver cómo la imaginación del escritor y del pueblo y de la misma gente que va siguiendo estas historias fueron aumentando paulatinamente estos textos. Y para continuar... Vamos a volver un poquito a lo que es el centro editorial, si te parece. Me parece perfecto. Estamos tratando de ver, como de explicar este trabajo del centro editorial. Entonces, para la edición de una publicación necesita de un proceso destinado a elevar la calidad de los productos, de los libros, y por tanto a reducir lo más posible todas las cuestiones de errores. En este sentido, la edición consiste en la sistematización del conocimiento y de las habilidades por parte de las personas que conforman el centro editorial. Como ya les mencionamos antes, hay un comité editorial que se encarga de recibir el producto, recibir como la obra del autor, que es la entrega, y posteriormente empieza un proceso editorial. Y esto que acabas de mencionar de la Edad Media, pues me recuerda mucho que en la Edad Media también había como este proceso editorial. Sí. Y era la iglesia la que estaba a cargo de transmitir y conservar los manuscritos por medio de la lectura de las copias que se hacían y de la conservación de los manuscritos, porque se formaban estos monasterios para que en ese lugar era cuando se hacían las copias de los libros. En este momento todavía no tenemos la imprenta y se hacen estos libros de manera artesanal, copiando los libros e ilustrándolos también. Ahí podemos ver como esta similitud a lo que tiene el centro editorial hoy en día, todavía muy vigente, porque se hacían las copias de los libros a mano, ¿sí? Y pasaban meses o años. A veces años. Copiando una obra. Y luego más tarde, ¿sí? Ilustrando
ilustrando esta obra, que tenían muchos detalles, muchas figuras muy interesantes y que son, que tienen ahora, hoy en día, un valor incalculable. O sea, no se puede, además en su momento también eran textos ya muy caros, ¿sí? Que no cualquiera podía tener. A diferencia de ahora, que un libro puede estar al alcance o casi al alcance de cualquier persona, en ese momento los libros no estaban al alcance de todos. No. Era un grupo muy selecto de personas que tenían acceso a los libros. Afortunadamente, hoy en día, un libro puede llegar a casi cualquier lugar del mundo y a cualquier persona. Y antes no, en ese momento no era de hecho, así. esos libros son unos libros demasiado incómodos porque son grandes, muy grandes, y son aquellos libros que les llaman los incunables, nombre que reciben de esta forma, se les nombra de esta forma, porque son libros que nunca más van a tener nacimiento, nunca más van a tener un proceso de edición, o sea, se hicieron y ahí termina este proceso, ¿no? Ahí quedaron. Pero recordando Y muy interesante ese que mencionas, este término de incunable, porque muchas veces se usa de una manera errónea, como para hablar solamente de libros antiguos o de códices. Incunable es, lo que hace incunable a un libro es su fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de nacimiento, que es en 1500, todos los libros que se hacen antes de 1500 son llamados libros incunables. Exacto, efectivamente así es. Y en esos libros, como tú mencionaste, Rocío, pues tenemos unas ilustraciones extraordinarias, bellísimas. En ocasiones son páginas enteras de pura decoración. Y lo interesante de esa decoración es que viene siendo la preparación que va teniendo la gente en cuanto a lo que es la pintura para posteriormente poder dar este brinco a la pintura del Renacimiento. Fíjate qué interesante, Rocío, porque practicaban tanto ese detalle al máximo, que luego posteriormente logran hacer esas maravillosas pinturas que conocemos del Renacimiento. Bien, pues entonces, siguiendo con nuestra línea del tiempo, pues les decía yo que dentro de la literatura medieval, bueno, podemos ver algo que me parece también digno de mención, es esta literatura de origen provenzal, o sea, esto es francés, en donde se encuentra el romance del zorro. Este romance del zorro es esta historia que se ha llevado al cine y que se conoce como el zorro. Efectivamente, hay un personaje dentro de este romance que hace acciones pues más o menos similares a lo que se lleva en esta historia del zorro, nada más que aquí está contemporalizada en otro tiempo y ubicada en otro lugar. Posteriormente en Italia vamos a ver todas las lecturas de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís para la época de finales de la Edad Media, porque ya estamos a finales de la Edad Media, viene siendo el gran personaje, no solamente de la historia, no solamente por la religión, sino viene siendo un personaje que convulsionó el sentimiento social de la época. Entonces, por eso es de gran importancia San Francisco. Y después, entre las letras españolas, que son muy importantes, pues se nos da lo que es el Mester de Clerecía. Y para continuar, pues damos otro brinquito porque la línea del tiempo es muy larga, pero pues demos otro brinquito. Pues es muy difícil, ¿no? Como hablar de todos y cada uno, porque nos hace falta muchísimo tiempo para mencionarlos a todos, pero afortunadamente vamos a tener este espacio para encontrar los textos más interesantes
y más representativos de Y que nuestra podamos, historia y que podamos compartir. adentrarnos a ellos, ¿no? Compartir con ustedes. Sí, Vamos a efectivamente. recordar un poquito el proceso del centro editorial, que pues ¿cuál sería el primer paso, Emma, de un centro editorial? ¿Qué sería lo primero? Pues ¿Qué harían? como mencionamos, el primer paso tiene que ser la recepción del documento. La recepción del documento que la tenemos con la presidenta del Consejo Editorial. Posteriormente, si es necesario, se convoca al comité. El comité avala y dictamina la pertinencia y la viabilidad de la edición del documento. Y claro, el comité editorial pues va a convocar también a a sus especialistas en cada área, ¿no? Dependiendo del tema, es que va a convocar a un especialista o a otro. Y al entregar el comité editorial el documento como viable para la edición, entonces es cuando verdaderamente podríamos decir que empieza y se detona el proceso editorial con lo que es la corrección de estilo. Ahí es en donde tú mencionaste, Rocío, participan nuestros alumnos de la carrera de idiomas principalmente. Ellos se dedican a corregir, a limpiar muchísimas cosas que luego vienen en estos textos y que ellos pues se están preparando para ser especialistas para ello. Y que no hacen solos, están acompañados siempre de algún profesor, de algún asesor que los va acompañando. Y posteriormente, después, trabajo. efectivamente, posteriormente cuando se termina este proceso de la revisión y corrección de estilo que se nos antoja muy rápido, pero tiene su tiempito y va y viene el documento. Es un proceso muy largo, lo hemos vivido, sí, porque a veces pensamos que un libro va a salir a la luz en poco tiempo, en algunos meses, y es un libro que nos lleva más de un año o un poco más porque se revisa, se consulta y se hace un diseño y hasta que no quedamos totalmente satisfechas todas las áreas involucradas y por supuesto el autor de la obra, no podemos dar la salida y recibir en nuestras manos pues el producto final que es el libro. Sí. Entonces, ahí también participan los del diseño editorial, que son también alumnos de diseño, los cuales, pues, en un momento dado buscan la manera de ilustrar el texto. Esto tiene que ver con los contenidos, entonces no es nada más poner imágenes ahí. No es algo sencillo. Por eso, cuando pensamos en esta parte histórica de cómo hacían los libros, a mano, ilustrados, que eran página por página, y que llevaban muchísimo tiempo, toda una vida algunas veces, pues es como la labor, pues es más loable, más gratificante conocer como que hoy en día tengamos un libro que fue escrito hace muchísimo tiempo. Sí, pero gracias a ese fenómeno de que podamos tener hoy en día estos libros, también se lo debemos a una persona, a este señor por supuesto, alemán, que es Gutenberg. Por supuesto, el invento de la imprenta, pues es lo que hace que podamos contar con estas reproducciones y de que el libro sea más accesible a más personas. Esto, obviamente, con ese invento, abarata los costos y un libro puede llegar a más personas. Sí, déjame decirte, Rocío, que Gutenberg utilizó los tipos chinos que trajo Marco Polo. Sí, porque fíjate que en China se utilizaban tablillas de madera, sí, pero estas tablillas de madera eran frágiles y se rompían con el tiempo, y lo que Gutenberg hizo fue hacerlas en metal. En metal, sí, exactamente. Entonces, bueno, pues déjennos decirles que
esto y muchas cosas más vamos a estarles hablando en nuestras próximas ediciones de Detrás de las Letras. Espero que hayan disfrutado y espero que este camino histórico a través de los textos, a través de las letras, pues les haya agradado, les haya parecido interesante, sobre todo el ver que la historia del libro, la historia del texto, pues nos puede decir muchísimas cosas y tiene mucho que decirnos a todos en cada uno de estos libros, en cada uno de estos textos está encriptado mucho conocimiento. Los invitamos a que nos sigan escuchando y que, que estén con nosotros el próximo lunes a la misma hora en Detrás de las Letras por el Centro Editorial de la Universidad Internacional. Por favor, acompáñenos y sigan nuestras transmisiones. Muy buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos. Hasta luego.